Publicite en la radio 3755-525819. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas, milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755-564816. En Facebook, Cus Fotografías. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Buenas tardes, audiencia. Como todos los jueves a las 13 horas estamos aquí junto al doctor de Oro, coproductor. Yo siempre digo coproductor, pero no quiere decir que yo sea primero y él segundo, sino que si él me llegase a presentar, va a decir el coproductor, porque somos los dos coautores de este programa, dueños de este programa. Entre los dos decidimos qué vamos a decir, qué vamos a hacer, independientemente de que la producción arma su programa, y en eso somos esclavos. Pero bueno, estamos aquí como todos los jueves. Agradecemos a Cus, al dueño de la radio, agradecemos a su hijo que nos ayuda desde Buenos Aires, editando los programas y publicándolos en YouTube y mandándonoslo para que nosotros podamos publicarlo y repartirlo también. Agradecemos al Instron, cuyo micrófono y silla ocupo, lo que es un honor para mí. Como dije, una cuestión de suerte, ni siquiera es mérito mío, pero bueno, es un honor para mí. Hoy tenemos un programa que fue idea del doctor de Oro, hablar de quién fue Rosas. Para contarles de quién fue Rosas, yo quiero contarles que el primer gobierno patrio fue la primera junta, después la Junta Grande, después un triunvirato, después el segundo triunvirato, después un montón de directores, después el último director con el cargo de presidente, con el título de presidente, que fue Rivadavia, y a partir de ahí Argentina entró en lo que algunos autores hablan un caos, pero en verdad no era un caos, era un país que se organizó como una verdadera confederación, donde cada provincia era prácticamente soberana, tenía una gran autonomía y se gobernaban a sí mismos y delegaban en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Rosas, las relaciones exteriores. Estaba regulado jurídicamente por el Pacto de 1831 y el país funcionaba así, funcionaba bien, pero no podía seguir así tampoco por mucho tiempo, porque había que imprimir una moneda para todo el país y no había gobierno nacional. Había que declarar la guerra y declarar la paz a otros países, organizar la defensa común, como dice el preámbulo. Había que organizarla, tener un ejército nacional que defienda a todos, y no se podía porque las provincias tenían gobiernos autónomos y Rosas simplemente era el delegado. Delegaban las provincias en Rosas las relaciones exteriores. Entonces hacía falta imprimir moneda, ya lo dije, hacía falta organizar la defensa, hacía falta promover la industria, promover la inmigración, promover la educación primaria, etcétera, cosa que excedía el marco de lo provincial. Entonces se imponía hacer una constitución y organizar el país, como en definitiva ocurrió en 1853. Pero ¿qué pasaba? El país funcionaba así durante la época de Rosas, en base al pacto de 1831, y
Rosas tuvo muchas virtudes, muchísimas virtudes. Acá no somos ni rosistas ni antirrosistas. Vamos a tratar de explicar las virtudes y algunos defectos, entre ellos, de que nunca quería, nunca quiso la organización nacional y la retardó. Fue Urquiza el que tuvo que declararle la guerra a Rosas 30 años después de haber estado en el gobierno Rosas para poder organizar el país y juntar una convención constituyente en Santa Fe que dictó la Constitución. ¿Y por qué lo pudo hacer Urquiza? La semana pasada fui a Buenos Aires y me di cuenta por qué. Porque Urquiza tiene puerto. En definitiva, no necesita de Buenos Aires como Tucumán, como Salta, como Catamarca, como Santiago del Estero. Urquiza tenía puerto ahí. No era un gran puerto, pero de ahí sacaba la plata para poder enfrentarlo a Rosas, que tenía el puerto de Buenos Aires, y la guerra la gana el que tiene más dinero. ¿No es cierto? El que tiene más es así. Amigo mío, contame qué tenés para contarnos de Rosas, que vos hiciste un hermoso machete, me lo estuviste enseñando recién, sí. Y estoy ansioso por escucharte. Gracias, Javier, buenas tardes para toda la audiencia. Y es así, Rosas, sin lugar a dudas, fue un gran personaje de la historia argentina. Él nació en el año 1793 en Buenos Aires, sí, señor. Hijo de estancieros. La familia Rosas estaba en muy buena posición económica. Ricos, muy ricos. Sí. Y muere finalmente en Inglaterra, en Southampton, en 1877, a la edad de 83 años, pronto para cumplir 84 años. En 1810 Rosas tenía 17 años. No participa prácticamente en la Revolución de Mayo, nada. Era un niño. Era un mocetón. Un niño rico. Niño rico, sí. Pero trabajador, porque él vivió en las estancias de sus padres. Mira vos. Él trabajó en la estancia de sus padres, la conocía perfecto y conoció al gaucho y conoció al indio. Y eso es importante. Rosas conoció al gaucho y conoció al indio. Bueno, que fueron y trabajaba, en quienes lo defendieron siempre. Claro, y Rosas trabajaba en la estancia del padre, no es que estaba de cuerpito gentil. Bueno, en el año, cuando Rosas tenía 18 años, o sea, 1811, conoce al gran amor de su vida, Encarnación Ezcurra. Muchos dicen que fue la verdadera gobernadora. Es que fue, ya vamos a contar bien por qué. Fíjate vos, haciendo una comparación con Sarmiento, cómo Aurelia Vélez trabajó para que Sarmiento fuera presidente, y ya vamos a ver cómo Encarnación Ezcurra trabajó y tejió para que Rosas fuera gobernador de la provincia. Qué grande. A mí me admiro leer cosas de Encarnación Ezcurra. Te lo digo de corazón. Me parece que fue una gran mujer. Patriotas como muchas mujeres, ¿no? Bueno, ellos se casan siendo jóvenes, van a trabajar al campo. Tuvieron 3 hijos propios, y hay una historia que me gustaría que vos contaras sobre los hijos, sobre un hijo en especial. Los hijos propios fueron Juan Bautista, María y Manuelita, que después vamos a ver el rol importante que toma. Pero también criaron un hijo de la hermana de Encarnación Ezcurra. Yo te cuento la historia. Cuente. Yo te la cuento después. Sí. Avanzar en el programa. Pedro Pablo Rosas Belgrano. Sí, señor. Yo te la voy a contar. Avanzar en el programa que te la cuento. Bueno. Llega así el año 1827, estaba gobernando Dorrego, el coronel Dorrego estaba gobernando la provincia de Buenos Aires, había un enfrentamiento con el ejército, con el imperio de Brasil, porque Brasil era un imperio, para disputarse la banda oriental, o lo que conocemos como el Uruguay. Finalmente, Brasil, y por el tema de que ellos podían llegar a caballo a Uruguay, y de Buenos Aires no, tenían que cruzar el Río de la Plata, imponen y liberan prácticamente a Uruguay, porque se disputaban el tema de la libre navegación y el libre comercio, que lo vamos a ver. Esta libre navegación de los ríos y el libre comercio es la columna vertebral de la economía de toda esa zona, incluido todo el litoral, y ya lo vamos a ir viendo. Termina la guerra, en donde Uruguay... La guerra con el Brasil. Con el Brasil, por disputándose Uruguay. La banda oriental. La banda oriental. Y Lavalle le recrimina eso a Dorrego,
de que había sido culpa de él, cuando en realidad las condiciones estaban dadas para que lo ganara Brasil. Y para mí, cometiendo un error histórico garrafal, Lavalle lo manda a fusilar a Dorrego. Este fusilamiento de Dorrego, que fue en el año 1828, pone a toda esta zona, y cuando decimos Buenos Aires y el litoral prácticamente hablamos del país conocido, que eran las 14 provincias, que integraban la Confederación. Lo pone en un estado de convulsión interna, de malestar. Los caudillos estaban enojados con Lavalle. Se enfrentan entre ellos. Se enfrentan. Algunos lo defendían, otros lo perseguían. Pero todos coinciden en que el fusilamiento fue un error. Fue un error. Sin duda. Este ambiente propicia para que Rosas, que ya estaba avanzado en el tema político, llegara a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, el desorden lo llamó a Rosas para que restaure el orden. Exactamente. Por eso se lo llamó el restaurador de las leyes. Y cuando le dan el título de gobernador y de restaurador de las leyes. Restaurador de las leyes. Y Rosas lo que pide, cuando lo nombran gobernador, lo que pide, porque lo nombraba la legislatura. Sí, señor. Pide las facultades extraordinarias. Estas facultades extraordinarias le daban la posibilidad de tener injerencia legislativa e injerencia judicial. O sea, la suma del poder público. La suma del poder público lo obtiene en el segundo gobierno, que ya era absolutamente todo. O sea, la suma del poder público es todo. Pero él nunca disolvió la legislatura y nunca disolvió el poder judicial. Dejó que funcionaran. Pero en definitiva, la última palabra la tenía el señor Rosas. En esa época hasta los dictadores, no quiero llamarlo a Rosas dictador, no lo fue. Pero hasta los dictadores eran patriotas. Caso de Bolívar, etcétera. O sea, hoy en día un dictador es totalmente distinto. Claro. En aquella época amaban tanto a la patria que hasta los dictadores se autoimponían ese respeto. Se autoimponían límites. Es así que el 8 de diciembre de 1829, Rosas asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires con el título extra de restaurador de las leyes y con esas facultades extraordinarias. ¿Cómo estaba el país en esos momentos? Estaba lo que se llamaba la Liga Unitaria y lo que se llamaba la Liga Federal o el Pacto Federal, en donde lo integraban Rosas, López, Urquiza, etc. Y del otro lado estaba Paz, después encontramos adherentes como Sarmiento, Alberdi y toda esa Liga Unitaria. ¿Qué había pasado? En 1829 el general Paz lo vence a Juan Facundo Quiroga. Juan Facundo Quiroga se va a Buenos Aires buscando la protección de Rosas, y Rosas lo acobija y lo protege para evitar un derramamiento de sangre. Juan Facundo Quiroga le pide a Rosas que le ayude a reorganizar su ejército. Rosas lo que hace es darle algunos soldados y también algunos presidiarios. Antes estaban presos a veces por una falta, por emborracharse en un bar. O sea, fíjate que por pegarla a la señora en aquella época iba claro, no, en esa época no, pero por ahí han cambiado los tiempos, ¿no? Por ahí, por emborracharse, el juez los ponía presos. Bueno, el asunto que Juan Facundo Quiroga va reorganizando ese ejército, los va formando, ya le va dando un carácter militar y logra recuperar lo que era la parte de Cuyo y La Rioja, por supuesto, ¿no? O sea, había una lucha, comenzó con Rosas, una lucha encarnizada, ya había una lucha antes, pero no encarnizada. Con Rosas comenzó una lucha encarnizada entre unitarios y federales. Y llegaban... donde se perseguían a muerte. Y sí, se perseguían a muerte. Donde se mataban entre ellos sin ningún inconveniente. Sí. Llega así, lo que hacía el general Paz era evitar que los ejércitos federales pudieran pasar Córdoba. General Paz, que era muy buen estratega, un militar formado. Creo que fue oficial de San Martín, ¿eh? Sí, un militar formado. Él tenía una costumbre. Él se adelantaba a su ejército con una pequeña guardia media precaria
para ver el campo de batalla donde se iba a enfrentar, donde se iba a desarrollar la batalla. Es así que el 10 de mayo de 1831 el general Paz comete un error garrafal. Se adelanta tanto que un soldado del gobernador López de Santa Fe lo ven, lo atacan y con un giro de boleadora le volea el caballo, cae Paz y lo arrestan. Se lo llevan a Santa Fe. Prisionero. Y estuvo muchos años prisionero Paz. Pero no Paz lo mataron. Fue uno de los más grandes militares que tuvo Argentina. Sí. Lástima que fue unitario. Sí. No lo matan a Paz, pero lo tuvieron mucho tiempo prisionero. Es así que de alguna forma se va liberando el tema de unitarios y federales, porque al caer preso Paz, que era la cabeza unitaria de los unitarios, va quedando sin fuerzas ese sector. Es así que Rosas en el primer gobierno hace mucho hincapié en lo que era el puerto de Buenos Aires y la aduana, que era un ingreso de divisas extraordinario. Toda la producción del país entero entraba y salía por el puerto de Buenos Aires. Salvo alguna pequeña parte producida en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, que podía salir por Rosario o por Paraná. Exacto. Bueno, es así que Rosas le pone un arancel a algunos productos. Tuvo un buen criterio Rosas y fue el siguiente: lo que venía de maquinaria, o sea, lo que venía de exportación de Europa, que era donde nosotros nos reflejamos, lo que fuera maquinaria para el agro, para el campo, tenía apenas un 5% de impuestos. ¿Para qué? Para que entrara al país tecnología. Exacto, esa tecnología, y se pudieran trabajar los campos. Lo que salía, o sea, los derechos de importación, algunos tenían un porcentaje de un 17%, que era más o menos razonable, y algunos otros productos un poco más. Lo cual, en cierta forma, a las provincias del interior le hacía un poquito de ruido porque, sus productos se veían encarecidos. Y esos impuestos entraban a las arcas de Buenos Aires, no es que se repartían entre las provincias. Sí. Bueno, fue así, el primer gobierno de Rosas se mantiene bastante estable, tenía un entendimiento con los otros caudillos, con Urquiza, con López, no hubo mayores problemas. Pero cuando llega el año 1832, que es el fin de este primer gobierno de Rosas, él pide nuevamente a la legislatura, la legislatura lo elige nuevamente, pero él le pide las facultades extraordinarias. La suma del poder público. Claro, y la legislatura le dice, no, asuma como gobernador. Y eso no le gustó a Rosas, entonces Rosas decide renunciar y empieza lo que se llamó, como particular, digamos, organiza un pequeño ejército con otros estancieros, recordemos que Rosas era un estanciero, una pequeña campaña al desierto, que en realidad no fue tal, cuando la comparamos con la campaña de Julio Argentino Roca, no, fue pequeñita, al lado de la campaña de Roca fue pequeña, pero le permite a Rosas y a sus amigos estancieros lograr lo que se llamó la expansión de las estancias. En esta expansión de las estancias, Rosas, que dijimos se había criado en el campo, conocía al gaucho y conocía al indio, supo comandar este ejército privado particular y empezó a negociar. Prácticamente no hubo tanto enfrentamiento entre este ejército privado y las tribus indígenas, los pueblos originarios. ¿Por qué? Él los conocía, supo negociar con hierba, con caña, alimento, con caña, con arma, con ganado. Nunca una pala, ¿no es cierto? Claro, con ganado les llevaba, con plata, con dinero en efectivo. Y los indios le permitieron a Rosa y a sus amigos estancieros esa expansión de estancias. ¿Por qué? Porque al expandirse las estancias, la producción de ganado, tanto bovino como caballar, se multiplicó. Por supuesto. Se multiplicó. Y eso es lo que querían para mandar a Europa.
¿Con quién negocia? Con Cafulcurá también, que estaba en La Pampa. Es lo único que se sale de provincia de Buenos Aires, que estaba en La Pampa, porque donde estaba Cafulcurá estaban los salares. Entonces, con esa sal necesitaban para salar las carnes. La sal fue la primera heladera. Exactamente, esa conservación de los alimentos y mandarlas a Europa, que ganaban fortuna, porque en Europa, recordemos, tenían chancho y gallina y muy pocas vacas, entonces esa carne que venía salada era muy apreciada en Europa. Bueno. La cuestión que Rosas junta una fortuna espectacular y se apresta a tomar su segundo gobierno. Exacto. ¿Qué pasó acá? Hay un problema entre Jujuy y Salta. Viste que las provincias que son vecinas a veces tienen esos tole-tole. Entonces estaba gobernando en ese momento la provincia de Buenos Aires un amigo de él que era Massa y le dice que lo mande a Juan Facundo Quiroga para mediar entre Jujuy y Salta. Juan Facundo Quiroga, el general Quiroga, era un hombre conocido, un caudillo, un hombre importante dentro de ese esquema nacional. Lo mandan a Juan Facundo Quiroga para allá y en la provincia de Córdoba, en la parte de Barranca Yaco, la zona de Barranca Yaco, le hacen una emboscada. Todos dicen que fue ordenada por los hermanos Reinafé. Y vos sabés que participó un tal Benavides. Ah, no sabía eso. Sí, que es uruguayo, dentro de los asesinos. Claro. Fíjate lo que... Y el que comandaba ese grupo era un tal Santos Pérez. Que fue el que lo mató. El que lo mató, finalmente el que lo mata, porque él sale del carruaje y dice, ¿quién va a matar al general? Y bueno, Santos Pérez... Soy el general Quiroga. Soy el general Quiroga, claro. ¿Quién es el jefe de esta partida? Exacto. Y directamente nadie le dijo quién era el jefe de la partida. Y lo mata. Lo mata. Bueno, lo fusilaron. Exactamente. Otra vez se convulsiona todo el país porque, bueno, lo habían muerto, lo habían matado en Córdoba, los hermanos Reinafé no les respondían a Rosa, estaban enfrentados con los otros caudillos y ahí ya se producía, el gobierno de Massa en provincia de Buenos Aires estaba debilitado y ahí tuvo mucho que ver la señora Encarnación Ezcurra, que la señora Encarnación Ezcurra empezó a tejer para que su marido, Juan Manuel de Rosas, volviera hija de una familia riquísima, la señora Encarnación Ezcurra, súper relacionada en Buenos Aires, a pesar que vivió en la estancia junto con Rosas, y ella fue, según dicen, la jefa política de Rosas, por parafrasear lo que hoy escuchamos. Sí, que después lo vimos, como te dije, con Sarmiento, con Aurelia Vélez. Bueno, Encarnación Ezcurra toma esa posta, empieza a hablar con el poder del momento y logra que nuevamente la legislatura lo nombre a Juan Manuel de Rosas en la segunda gobernación. Y ahí cuando asume, ya no solamente con las facultades extraordinarias, sino con la suma del poder público, del poder político. Rosas igualmente mantiene la legislatura y mantiene el poder judicial. Pero todos sabíamos, y ya lo vamos a ver en la causa de Camila, todos sabíamos que la última palabra la tenía el restaurador de las leyes. Stroessner tampoco, comparando, Stroessner tampoco disolvió el poder judicial y el poder legislativo. Claro. Pero todos sabíamos que la última palabra la tenía él. Claro. Y digo Stroessner por no referirme a cientos de casos en la actualidad, que todos sabemos cómo es. Bueno, ¿qué es lo que hace Rosas? Rosas quería legitimar ese poder que la legislatura le había dado y manda a hacer un plebiscito. Y acá hay un número, una verdadera friolera, como decimos nosotros. En este plebiscito, ojo, que no votaban todos, las mujeres no votaban y no todos los hombres votaban. Sí, votaba un sector de clase media. Los indios no votaban, los gauchos no votaban. De clase media para arriba. Había un montón de gente que ni siquiera estaba anotada en el registro civil, que tampoco votaba. En este plebiscito, Rosas obtiene la friolera de 9.713 votos. ¿Y sabes cuántos votos? En contra, 1. 7. Qué bárbaro. No sé qué pasó con esos 7 que votaban en contra, porque se votaba... Era el voto cantado, ese era el otro problema. Sí, se votaba a mano alzada. Si votaba en una lista y te hacían votar con el voto cantado en la lista, usted señor, ¿por quién vota? Y yo levanto la mano y digo, voto por fulano.
más vale para mí que gane ese fulano. Claro. Porque si perdía, Estaba liquidado. me hacían la cruz. 9.713 votos a favor y 7 votos en contra. Esto, evidentemente, lo lleva a asumir la gobernación de Buenos Aires, que lo hace el día 13 de abril de 1835, con un primer periodo que va de 1835 a 1840. Vos sabés que te quiero contar algo. ¿Viste cuando vos hablábamos de los oficiales unitarios y militares unitarios? Vos le nombraste algunos, como por ejemplo el que le mató a Rosas, el que le mató a Dorrego, Lavalle. Lavalle fue oficial de San Martín. Claro. Y llegó con San Martín hasta Perú. Y cuando San Martín se fue a Europa, Lavalle siguió peleando a las órdenes de Bolívar, con los granaderos que le había dejado San Martín, porque Bolívar no quería el ejército de los Andes. Bolívar le pidió a San Martín que le deje los granaderos, que eran una verdadera máquina de guerra, y quedaron al mando de Lavalle. Y Dorrego, a quien Lavalle fusila, como contaste, fue también gobernador, oficial de San Martín. Y fue sancionado por San Martín porque se reía de la voz aflautada que tenía Belgrano. Ah, mira vos, no sabía eso. Porque no te olvides que Belgrano era el jefe del Ejército del Norte, claro, y fue suplantado por San Martín, claro, quien estuvo unos meses en el Ejército del Norte y bajó a Mendoza para preparar el Ejército de los Andes, que fue el que llevó a Perú. Y vos sabés que fue reprendido por San Martín, por burlarse de la voz de Belgrano. Está bien. Y bueno, esa fue la camada de grandes militares que quedaron en el país y que fueron llevados a la guerra con el Brasil. Y le pegaron una paliza a Brasil histórica en la batalla de Ituzaingó. Exacto. Que se libró en lo que hoy es territorio de Río Grande del Sur. Cuando vamos a Camboriú, pasamos cerca, cualquiera fuera el camino que tomamos, pasamos cerca de Ituzaingó, el lugar donde se libró la batalla de Ituzaingó. Que por el triunfo argentino en la batalla de Ituzaingó, uno de los atributos presidenciales es la marcha de Ituzaingó. Los atributos presidenciales son el bastón, que lo hace Pallaró hasta ahora. Lo hacía, parece que el último ya no lo hizo. La banda presidencial y la marcha de Ituzaingó. En honor a haberle ganado a Argentina. Pero ¿qué pasó? En el campo diplomático, Argentina siempre le pasó lo mismo. Lo que ganó con las armas lo perdió en la diplomacia, en las negociaciones. En las mesas de las negociaciones. ¿Y quién estaba en esas mesas de negociaciones? Donde se perdió la banda oriental. Dorrego. Entonces Lavalle, que no solamente estaba enfrentado a Dorrego porque Dorrego era caudillo federal y Lavalle era unitario, sino que además el odio venía de que nosotros fuimos a pelear a Brasil después de haber venido de Perú, habiendo peleado la guerra, con San Martín. Venimos, nos enrolamos en el ejército, vamos a Brasil, dejamos nuestra familia, dejamos nuestra vida, dejamos todo, ganamos allá y culpa tuya se perdió la banda oriental. Y eso no se lo perdonó. Por eso lo fusila Dorrego, Lavalle a Dorrego. Y tampoco la historia le perdonó nunca a Lavalle haberlo fusilado. Exactamente. Bueno, 1835, 13 de abril, asume Juan Manuel de Rosas la segunda gobernación de Buenos Aires, suma el poder público. ¿Y cuál es uno de los primeros actos que hace? Manda a capturar a Santos Pérez y a los hermanos Reina Fe para ajusticiarlo. Los consigue, los trae, eran 4 hermanos, era José, Francisco, Antonio y Guillermo, los hermanos Reina Fe. ¿Cómo hacían para encontrarte en el medio del campo donde no había nadie? Y los buscaron, ellos gobernaban Córdoba mucho tiempo. Los buscaron, los encontraron, los trajeron a Buenos Aires. En Buenos Aires los detienen, los someten a un juicio y los condenan a muerte. Un juicio con sentencia antes de empezar. Sí, más o menos. Y a Santos Pérez también. Luego en el asunto que los mata a todos los que se habían conjurado para matarlo a Juan Facundo Quiroga. Yo te cuento que otro de los grandes errores que tuvo Rosas, las virtudes ya vamos a ver. Conté un error que era retrasar la organización nacional todo lo que podía, y tuvo otro gran error. Organizó un ejército paramilitar
así como los grupos de tarea en el gobierno militar, Sí. él organizó la mazorca, que tenían la libertad de matar a quienes pensaban que eran enemigos de Rosas, sin causa justificada. Sí. Y bueno, por eso se fueron Sarmiento, Alberdi, etcétera, huían de Buenos Aires para no morir en manos de Para la no ser mazorca. ejecutado. Bueno, es así. O sea, para redondear la idea, ¿cuál es para mí el gran defecto que te conté recién? Era no tolerar al que piensa distinto. Hoy, gracias a Dios, vos podés ser del partido que quieras, yo de otro, y los dos vivimos en Argentina, tenemos derechos, los mismos derechos, y no hay esa intolerancia al que exacto, piensa distinto. Mayor convivencia. Pero sin embargo, bueno, eso pasó después de los excesos del gobierno militar, Claro. del cual aprendimos como sociedad, ¿no es cierto? Pero en aquella época la mazorca era un grupo de tarea que perseguía a quienes pensaban distinto de Rosas. Exacto. Bueno, la que organiza lo que se llamó la Sociedad Popular Restauradora fue Encarnación Ezcurra. De esta Sociedad Popular Restauradora se deriva la mazorca. Y acá hay un dato interesante, que lo que vos decís es la primera vez que en la Argentina se utilizó el término parapolicial. Porque no era la policía oficial, no, era un grupo parapolicial. La primera parapolicial. vez que aparece este término, organización o grupo parapolicial. Hoy se llama grupo de tarea, se llamaría. Se hasta llamaría, el último claro. gobierno militar que utilizó esa táctica. Exacto. Bueno, los lemas que tenían: Federación o muerte, mueran los salvajes unitarios, y Rosas cuando... Eso daba la pauta de que se mataba al que pensaba distinto. Y así fue. Lo que hizo Rosas fue lo siguiente también. Cuando toma la segunda gobernación de la provincia de Buenos Aires, ya con la experiencia del gobierno anterior, dice, bueno, acá hay empleados públicos que no son fieles a la federación, y hay algunos militares que tampoco, o sea, que estaban medio sospechados de que no sabían bien cómo jugaban. Y en cierta forma los aparta de la función. Otra vez va generando algunos enemigos, ¿no? El tema es que en el año 1838, y dicen que de muerte súbita, fallece Encarnación Ezcurra, la esposa de Rosa. Una gran mujer. Sí, lo cual Patriota lo sume... como nadie. Tenía 43 años cuando murió, y lo sume a Rosas en una gran y profunda depresión. Ese rol o ese lugar fue tomado de alguna forma por Manuelita Rosa. Por su hija Manuelita Rosa. Exactamente. Quien era una especie de primera dama, digamos, como había muerto la esposa, Claro. ella oficiaba de primera dama Exacto. o secretaria importante. en el gobierno de Tuvimos otro caso parecido, que fue lo de Zulemita Menem, señor. muchos años después, que ocupaba ese lugar de... Bueno, de tenemos el primera caso dama. parecido de Goyen, sin hablar de política, Claro. hablando de Sí, historia, sí. el tema de la hermana El del presidente Milei, a quien él mismo dice que la llama jefe. Exacto. Sí. Bueno. Cosa que está bien, porque esos lugares... Bueno, Sí, necesitas gente de mucha confianza. Para esos Sí. lugares necesitas gente Sí, de de mucha extrema confianza. Bueno, ¿en qué se basó el segundo gobierno de Rosa? Todos coinciden, todos los biógrafos a favor y en contra coinciden en lo siguiente. Rosa fue extremadamente prolijo en las cuentas públicas. Absolutamente. Al Una de punto sus tal- grandes virtudes Sí. fue la honestidad en cómo con la que manejó el dinero de la patria. Exacto. Sinceramente. Fue tan honesto en las finanzas públicas al punto tal que cuentan de que contaba las velas que mandaba a las iglesias. Las contaba para ver que no hubiera un derroche, porque bueno, la vela era un producto comerciable, Por supuesto, digamos. y no había otro apreciado. tipo de No había otro tipo iluminación. de iluminación. Claro. Otra de las cosas buenas que hace Rosa fue crear el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que creo que está hasta el día de hoy como tal, digamos, como Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y también utilizando los dineros del puerto y de la aduana, que eran muchos, y él era un gran administrador de esos dineros públicos, logró ayudar a las otras provincias Sí, señor. cuando tenían alguna Sí, catástrofe, algún problema. Sí, señor. Es- La historia eso- le reconoce le reconoce esa eso. solidaridad a Rosas
y con impecable gestión. Sí. Un solo acto de corrupción en el gobierno tuvo Rosas. Claro. Tuvo otros errores, como algunos. Pero fue extremadamente honesto y extremadamente prolijo en las cuentas públicas. Eso le ganó el cariño del pueblo, que lo bancó 30 años. Exacto. O sea, él no estuvo 30 años solamente con el látigo. Él estuvo 30 años justamente por el montón de virtudes y el patriotismo del que vamos a hablar dentro de un rato. Bueno, el tema fue el siguiente. Viste que las provincias le delegan a Rosas, este restaurador de las leyes, la representación de las relaciones exteriores. Y acá hay que hacer una pequeña crítica. ¿Con quién teníamos relaciones exteriores nosotros? Primero con los países linderos. Tenemos el caso de Uruguay, con quien no tenía buena relación, el Imperio de Brasil, con quien no tenía buena relación, con Paraguay, que hubo un problema grande porque Rosas le arancela el tabaco y el cigarro, no el cigarrillo, sino el cigarro, el charuto que conocemos nosotros. ¿Qué hace Paraguay? Lo pasa de contrabando por corriente, pero generó un malestar en el gobierno paraguayo. Fíjate vos cómo con Uruguay, con Brasil y con Paraguay la relación no era muy buena. ¿Quién era otro vecino? Chile. Y Rosas estaba enojado con Chile porque los que se exiliaban, que ahí eran perseguidos por el gobierno, Rosas, se exiliaban en Chile. Y desde allá, como todos los que se exiliaban, claro, eran tipos letrados, eran periodistas que en los diarios de Chile, como Alberdi, Sarmiento, claro, o en los diarios de Montevideo, escribían en contra de Rosas. Y esos diarios llegaban a Buenos Aires y llegaban al país. Sí, ¿Entendés? Llegaban, porque dice, como dijo un autor, a veces se peleaban con libros, digamos. Bueno, con quien tampoco tuvo una buena relación. Y acá es importante destacar los límites naturales que tiene nuestro país y nuestros vecinos. Fíjate vos, el Río de la Plata nos separa de Uruguay, el río Uruguay de Brasil, el río Paraná de Paraguay, sí, señor, y la cordillera de los Andes de Chile. Estos límites geográficos, sí, sirvieron para evitar mayores derramamientos de sangre, porque vos imaginate, si hubiera sido una línea imaginaria en la Pampa, claro, de este lado vos y de este lado yo, esa línea imaginaria sería... Claro. Lo que le costó a San Martín formar el ejército de los Andes para cruzar a Chile. Imagínate si Rosas desde Buenos Aires va a mandar tropas a pelear en Chile. Imposible. O sea, de última, todos estos límites naturales le sirvieron para... A América para evitar luchas entre países hermanos. Exacto. Bueno... pero se exportaba mucho a Europa. Y acuérdense de esto que es importante. La libre navegación de los ríos y el libre comercio fue el detonante mayor para todos los enfrentamientos que tuvo la Confederación comandada por Rosas. ¿Por qué? Cuando venía Francia e Inglaterra, que Francia ya tenía como un protectorado sobre Uruguay, y quería comerciar, que eso lo vamos a ver bien después en la vuelta. Querían entrar por el río Paraná hasta Paraguay. Querían llegar a Paraguay y vender todo lo que podían. Todos sus productos. ¿Qué pasó? Rosas tenía una buena relación con Urquiza. Como vos bien dijiste, Urquiza en Entre Ríos tenía puerto, Santa Fe tenía puerto en Rosario. Y por eso eran caudillos fuertes. Claro. López en Santa Fe. Y comerciaban. Por supuesto, tenían puerto. Y fíjate lo que decíamos, Paraguay con el tema del tabaco lo mandaba por corriente. Entonces, otra forma de mantener ese movimiento comercial. Y Brasil, que también estaba ávido de querer comerciar con la provincia de Argentina, siempre estuvo enfrentado con Rosas, al punto tal que para la batalla de Caseros, Brasil manda 4.000 infantes bien pertrechados con sus comandantes, con sus caballos, para enfrentar a los Rosas, sí, por el tema comercial. Vos sabés que desgraciadamente esto es así, porque Rosas, con muy buen criterio para mí, en aquel mundo, hoy el mundo funciona distinto, pero en aquel mundo, Rosas promovió la exportación a Europa de los productos argentinos y trató de arancelar e impedir la importación de Europa de productos manufacturados. Claro. Hoy el mundo funciona distinto, la economía es distinta, pero en aquel momento esa medida
era tomada en beneficio de la industria incipiente que tenía Argentina, que de no haber sido así hubiese muerto. Claro. Antes de nacer, digamos. Fíjate vos que lo que está diciendo es tal cual, que había un proyecto, y Rosa sabía de este proyecto tanto de Inglaterra como de Francia, de tentar a las provincias del litoral a que se independizaran, que fueran países. Aparte, ¿para qué? Para poder comerciar con ellos. Sí, señor. Ya vamos a ver la vuelta obligado, no sé si en este programa o en el próximo, depende de cómo vamos con el tiempo. Bueno, en el próximo. Vamos a ver la cantidad, 90 barcos mercantes, 20 barcos de guerra, pero 90 barcos mercantes, y vamos a ver lo que pasó después. Pero pará, que ¿sabés por qué te digo en el próximo? Porque te quiero contar 2 anécdotas. Sí, escucho. Te quiero contar primero que Rosa fue federal. Su lema era muerte a los unitarios, viva la federación y muerte a los unitarios, que los mataba si no se iban. Y su gran enemigo, uno de los grandes enemigos unitarios, fue el general Lavalle, que te conté que había sido oficial de San Martín, y peleó a las órdenes de Bolívar. Y viniendo de Perú, se enroló en el ejército. Todos los que venían del Perú se enrolaron. Imagínate el ejército que tenía Argentina y la paliza que le dio a Brasil con todos los veteranos de la guerra emancipadora. Claro. No tenés idea la paliza que le dio a los y la veteranos. experiencia que tenían esos generales. Qué grande, qué bien que estuvieron. Fue una camada única. Sí. Fue como aquel equipo que tenía Colombia, ¿te acordás? Que nacieron todos juntos. El Tren Valencia, el Pío Valderrama, claro. Una generación imbatible. Bueno, esos generales que tenía Argentina en ese momento eran la generación imbatible. La producción me está haciendo señas. Pasamos un tema musical con los respectivos auspicios y volvemos con las 2 anécdotas que voy a contar. Publicite en la radio. 3755-525819. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Bueno, seguimos con nuestra segunda parte del programa. Y realmente felicitamos a la producción el tema de Horacio Cafrune, dedicado a Juan Manuel de Rosas, que termina con su nombre. Bueno, Rosas no solamente ha tenido canciones, ha tenido libros y libros, porque ha tenido muchísimas virtudes. Y también, como todos sabemos la historia, también muchísimos defectos, ¿no? Todos tenemos luces y sombras, pero hay que ver qué es lo que quedó. ¿Qué es lo que quedó? Exacto. Bueno, te quiero contar una anécdota. Te iba a contar 2, pero ya el programa no da para más. Ya llegamos al final. Bueno. Te va a quedar a vos todo lo de la batalla de obligado para el próximo programa. Y a mí un par de anécdotas. Te quiero contar una hermosa anécdota. El enemigo de Rosas, como te dije, militarmente era Lavalle. Que Juan Lavalle, uno de los generales más grandes que tuvo la nación, que repito, fue oficial de San Martín. Lo acompañó a San Martín hasta Perú. Cuando San Martín fue a Europa, siguió peleando a las órdenes de Rosas, porque San Martín, Bolívar le pidió a San Martín que deje los granaderos y los dejó junto bajo la orden de Lavalle. Y cuando volvió después de la batalla de Ayacucho, última batalla en la emancipación americana, vuelve y se enrola al ejército de Brasil.
y luego viene al país, después de la guerra con el Brasil, y se enrola en la lucha Con entre Dorrego, unitarios y federales del bando unitario. Bueno, Lavalle era hermano de leche de Juan Manuel de Rosas. Fue hermano de leche de Juan Manuel de Rosas. Y eso de hermano de leche, para los más jóvenes que no saben lo que es, les quiero contar. Ahora nace un chico y si la madre no tiene leche, vamos a la farmacia, compramos tarro de leche materna que está encima fortificada con minerales, con vitaminas, y no me animo a decir que es mejor que la leche materna porque no lo es, pero suplanta sin ningún problema a la leche materna. Bueno, en aquella época, si nacía tu hijo y tu señora no tenía leche, tu hijo se moría, y se moría en horas, porque Exacto, nacen con el estómago vacío, claro. y no es mucho el tiempo que pueden aguantar. Bueno, la madre de Lavalle amamantó a los dos, a Rosas, porque la mamá de Rosas no tenía leche, y a Lavalle. Eran hermanos de Rosas. Tal es así que siendo enemigos, fíjate lo que te voy a contar, siendo enemigos, el único lugar donde Lavalle dormía en paz era en la estancia de Rosas. Y cuando se iba, tenía una pequeña escuadra que lo acompañaba hasta el límite de las estancias de Rosas, y a partir de ahí Lavalle seguía solo y volvía a ser enemigo. Peleando contra Rosas, Lavalle iba a dormir al rancho de Rosas. Mira, no conocí eso. Porque no peleaba contra Rosas, sino contra el federalismo. Claro. ¿No es cierto? Bueno, y bueno, después de la muerte de Dorrego, el ejército lo sigue y termina muriendo allá en el norte, en fin. Pero eran hermanos de leche. ¿Podés creer? No conocí esa historia. ¿Y qué otra historia tenías? Y bueno, otra historia fundamental de la vida de Rosas fue haber criado al hijo de Belgrano. Ah, muy loable eso. La voy a contar la próxima, bueno, en detalle. Te voy a hacer solamente un adelanto, porque vos me vas a hacer un adelanto. Quiero dejarte tiempo de una anécdota que vas a contar, de un tema que vas a contar que fue real. Yo te quiero contar que Belgrano, con todas las virtudes que tuvo como patriota, era un tipo que nunca le dio artículo a los hijos, nunca se preocupó por los hijos. Uno de los cuales dejó su vida por la patria, pero no tuvo el mismo ímpetu con su familia, ¿no? Y uno de los hijos de Belgrano fue criado por Rosas como hijos, que es el señor Pedro Rosas, a quien después de muchos años Belgrano, después de muchos años Rosas le permitió usar el segundo apellido Belgrano. Exacto. Antes se llamaba Pedro Rosas. Él fue hijo de un amor que hubo entre Belgrano y la hermana de Encarnación Escurra, la cuñada. Pero la que lo crió fue Rosas con Encarnación Escurra. Colega, es un honor para mí haberte incorporado al programa. Sí. Es un honor haberte tenido en todos estos programas que tuvimos juntos. Es un honor haberte escuchado hoy con los datos históricos que nos aportaste. Quiero que me des tenés 2 minutos. Sí, el título de la anécdota. El título te lo dejo. Te dicho que vas a acordar y quiero que cierres el programa hoy. Una película que vimos en 1987 que se llamó Camila. Susupe Coraro, top de gama de las chicas lindas de Argentina, e Imanol Arias, un artista español que en ese momento arrasaba también con los suspiros femeninos. Esta historia la vamos a desarrollar bien en el próximo programa para contarlo bien en detalle. Pero ese fue un hecho real, no es ninguna anécdota. Fue un romance entre Camilo Gorman y Ladislao Gutiérrez. Ladislao Gutiérrez era sobrino del gobernador de Tucumán. Pero se enamoraron. Él era cura. Y adolescente se enamoraron. Tenían 22 y 23 años respectivamente. Y se alzaron contra las leyes del restaurador de las leyes. Y vos me decís que en esa época era un crimen que un cura se enamorara de una chica. Y vos me decís qué delito cometieron, ninguno. Y después vamos a contar cómo terminó la historia. Yo te quiero contar que yo te dije, lo tuyo es una historia real, no es ni una anécdota, y lo que yo conté de Lavalle y de Rosa como hermano de leche, también fue un hecho real, no fue ninguna anécdota. Contamos historias reales, ¿no? Colega, cerrar el programa y nos vemos hasta el jueves. Bueno, muchas gracias para toda la audiencia, gracias al señor Tony Lindstrom, al señor Jorge Cus, que nos permiten este espacio, y bueno, para
estar comunicados con ustedes, hacemos lo que nos gusta, como siempre decimos con Javier, no somos catedráticos de historia, podemos cometer un error en cuanto a una fecha, un dato, un nombre, pero nos gusta esto, compartimos un mate, Sí, señor. y bueno, hablamos en voz alta para la sociedad. Sí, señor. A los que les gusta la historia Y nos van a tratamos de seguir inyectar escuchando. un poquito de patriotismo en un país al que el patriotismo le falta cada vez más. Exacto. Muchísimas Amigo, gracias. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo. Publicite en la radio. 3755 525819. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte, con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa. Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte.